Hoy cerramos el ciclo de conferencias de primavera de la Cátedra de Estudios Leoneses, dando un giro total a la temática que hemos tratado hasta ahora. La línea o el eje central de las conferencias anteriores fue el mundo rural, la sostenibilidad, el futuro, y con esta volvemos al pasado, a las reuniones de vecinos, o lo que se llamó calecho y filandón, si es que alguna vez fueron pasado, porque esa forma de socializar nunca ha caído en el desuso. En la mayoría de la provincia de León, bueno, en la parte que yo más conozco, usamos los términos calecho y filandón de manera indistinta, siempre para referirnos a reuniones que tienen lugar en las casas. Pero existen diferencias, los calechos eran antes de cenar y los filandones después de cenar. Y precisamente esos filandones eran los que preocupaban a los obispos. A los obispos les preocupaban porque siempre estaban mirando la moral de los jóvenes. El obispo Zelayeta, a principios del siglo XVIII, visitó la montaña oriental de León y prohibió esos filandones. Los filandones siguieron haciéndose. Y lo que hizo este hombre fue un edicto que ordenó al párroco que lo pusiera en la puerta de la iglesia y que lo leyera todos los domingos en la misa mayor. Y el edicto decía así: no se permita a los jóvenes pena de excomunión asistan a las juntas que en las referidas montañas es costumbre hacer de noche de mozos y mozas, con el pretexto de hilar o de trabajar en otra cosa, por los graves inconvenientes, pecados y escándalos que de ellos tenemos experiencia. Pena de excomunión que hacía extensible a las cabezas de familia que permitieran que sus hijos, sus mujeres, sus criados o sus criadas participaran en esas reuniones. Y, por supuesto, también prohibía los bailes nocturnos. Y esto lo hacía en los siguientes términos: en ninguno de los referidos lugares, puesto el sol, se permitan bailes que con igual escándalo y perjuicio se siguen graves ofensas a Dios, porque desde luego los prohibimos pena de excomunión mayor y también a los padres de familia, a sus mujeres, a los hijos y a los criados. Otro tema que preocupaba a los obispos era que se mezclaran los pastores y las pastoras en las montañas. Y dice, o prohíbe, que como es costumbre que se junten en los montes por la noche a la guarda de ganados mayores y menores y recoger leche todo género de personas sin distinción de sexo, con el irreparable perjuicio que es visto seguirse al honor de las mujeres y con detrimento no menos grave de las almas de unos y de los otros, y las ofensas que hacen a Dios. Prohibimos semejantes concurrencias, mandando a los curas no permitan en sus feligresías que ninguno de los vecinos enviase a dicho efecto mujer, hijas o criadas. Estos mandatos también se hicieron extensibles a otras zonas de la montaña de León, en este caso que caían bajo el ámbito de la diócesis de Oviedo. Y estos obispos, también muy preocupados, en este caso se preocupaban por la moral de las brañeras. Y era por los muchos desórdenes que pasan en las brañas de aquellas parroquias, juntándose mozos y mozas a bailes, meriendas y sobrecenas. Se manda al cura que exhorte a sus feligreses se abstengan de semejantes excesos por ser un grande prejuicio para sus almas. Perdón. Bueno, después de esta breve introducción, doy paso a las calecheiras, a Blanca Verdasco, a Guadalupe Lorenzana, a Rosalía Álvarez y al calecheiro, a Roberto González Quevedo. Pero antes quiero agradecerles su participación en este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Buenas tardes, chachos. Así en esta tarde que está caliente todavía, ya estamos así tan a gusto, igual calechábamos de algo antes de comenzar la braña. ¿Qué vos parece? A mí parece bien. Bueno, muy bien. A mí muy bien también. Pero a lo me veo así ahí. ¿Tú qué papelazos tienes ahí? Vamos a calechar. Estoy desconcertado, porque vos tenéis mucha parabica para falar, pero yo soy más cortado, entonces refugio-me en los papeles. Ya que ches? Estoy haciendo aquí una cosa, leyendo unos apuntes, esto de la braña, aquella braña. Entonces quería contaros a vos y a la gente que una palabra que a veces tiene significados distintos. Por ejemplo, muchos de vosotros igual asociáis la palabra braña a ese mundo de los vaqueiros, que
que hai moitos chivos escritos sobre ello, los vaqueiros de alzada e la braña dos vaqueiros de alzada. E en ese caso, braña significa poblao de vaqueiros de alzada. Aí, sobre todo na parte de Asturias occidental, pero tamén rebosaba pa León en moitos casos. Pero esta braña de la que falamos nos concretamente, é unha braña en el sentido de que son unas construcciones, unas cabanas en alta montaña, onde iban los brañeiros e a las brañeras a aproveitar el pasto del verano, que estaba a kilómetros de ahí, ¿no? Y entonces por eso la braña, que viene del latín veranea, pastos de verano, significa en este caso pues esos poblados que estaban abiertos por verano y al que iba un miembro de la casa o más para aproveitar los pastos. Y de paso, a veces las vacas podían mandarse solas, las que no daban cheite, pero si daban cheite, convenía que que hubiera ahí una persona de la casa para muñir, para ordeñar y baixar al pueblo el cheite, ¿no?, en bidones, ¿no? O sea que era una extensión de la casa, ¿no? Esa es un poco las brañas de lo que os voy a comentar. Y entonces una pequeña advertencia. Vamos a ver unas alcordanzas de la braña, no sistemáticas. Esto no lleva una ponencia, ni 4 ponencias. Son alcordanzas, recuerdos que tenemos fragmentarios. Entonces, no vos extrañe que repitamos cousas y tamén non vos extrañe que haya alguna contradicción. ¿Por qué? Porque la braña tuvo una evolución. Yo conocí la braña en su esplendor cuando era muy pequeño, donde había más vida casi en las brañas que en los pueblos, pero eso fue menguando con el tiempo. Duró unos años, pero fue menguando con el tiempo. Hubo crisis económicas, llegó después de la autarquía se abrió el mercado y entonces en esa zona hubo mucha prosperidad económica y entonces empezó a menguar. ¿Y qué pasó? Que se alteraron los horarios. Por eso veréis a veces que decimos que dormían en la braña, como era al principio, pero después, para facilitar los nuevos usos, era un poco al revés. La gente iba de día y volvía por la noche al pueblo a dormir. Por eso tenéis que daros cuenta de que puede haber eso, fragmentos y un poco contradictorios, pero así que un poco más espontáneo. Oye, ya estoy hablando demasiado, ¿eh? Venga, cortáis ya, ¿no? Ya está. Bueno, pues fala, pero... Ya dije todo lo que había que decir, ya no sé si... Home, todo bien. Todavía tienes que hacer A 25 de abril ya llega el tiempo de subir para la braña. Hay que prepararse. Yo voy a subir a revisar la cabana, porque tengo que mirar a ver si hay cheña, si tengo cheña, si el char está en condiciones, a revisar a ver qué fixeron los ratos, si me royeron las mantas o tengolas bien, y tengo que hacer el fuego para purificar aquello, echar los bichinos de allí y a los malos espíritus. Non vaya a ser. Así que chimpiarei un pouco tamén col codoxo e deixaré a cabana lista para cando chegue el momento de subir. E prepararei el cabacho, aunque el meu cabacho, el hombre ya sabe subir e baixar el solo, tantas veces lo fixo. Tú, Lía, ya preparaste la túa cabana? Nos este ano tuvimos que chamar al tentador porque había unas goteras. Ya, non, todavía non subí. Subiré un día destos porque tengo que mirar tamén si tengo la ochera, si hay agua en la ochera, porque claro, con la seca que hubo, lo mismo la ochera está seca tamén. Lía, esta xente sabrá lo que lleva unha ochera. Bueno, la ochera hay que explicárselo tamén. Pues explicas. Explícolo ya, bueno, Sí, explico lo que lleva la ochera. La ochera lleva la nevera de la braña. Buscaban un sitio onde hubiera agua corriente o moito frío, metido así na tierra, ou metido onde hubiera pedriquinas, y un sitio frío. Ya faían unha casetina de piedras, poníanche por encima Una chábana. poníanse una chábana, que tenía un nombre, el pontón, tenía un nombre, esa chábana. Entonces, echina, que echa casetina, es donde metían el cheite para que enfriara. Habíanlas de moitas maneras. Había algunas que ya eran comunales, en algunas brañas era una ochera más grande, en outras era cada uno tenía la súa. Esto era. Entonces hay que vigilar, hay que ir a subir y a ver si hay agua, si aquello no está seco, porque el cheite tiene que estar frío. Ya tengo que mirar la fresquera también. Los ratos no desearían ni Claro, pues rollerían todo el invierno. Claro, habrá que subir patacas, pues si no después la cena... Ya pensé yo, Blanca, que tú preparaste todo. ¿Y al cabacho? Cabacho El cabacho hay que prepararlo. Estos días andará el ferreiro por el pueblo. Pues creo que sí.
que venía estos días, porque claro, Suele todo el mundo, venir, sí. está todo el mundo preparándose para lo mismo, para Si es subir a la comienza la braña. braña, habrá que chamar al ferreiro. Hay que chamarlo. E a la brañera estará preparada, próbeti. Bueno, O non? claro, depende. Las caras, Las brañeras... si eran nuevas ya pequeñas, Ya lo que tenían que madrugar. claro, tenían que madrugar moito. De madreñas, non vos creades que había botas de boletés ni desas cousas. De madreñas, ya medias, ya falda, que pantalones tampouco. Bueno, luego ya palantres pusieron pantalones, los del home. Primero los del home, las que se atrevían. Los de Pero la primera mujer, la primera que ponía pantalones fue una revolución, ¿eh? Sería moitísimo criticadas hoy. Ya, el pañuelo na cabeza para el polvo, más que nada porque aquel pañuelo na cabeza moito frío non quitaría. Ya puestas a pierna cacheta. Ahí está, eso tienes que explicarlo bien. Ay, voy a explicarlo bien. Claro, con la falda non puede las piernas abrirse para sentarse en el caballo, es para arrancarse en el caballo. Entonces, pues en casi todas las casas había un pollo achado de la puerta para subirse la brañera. Entonces la brañera subíase, daba el culo así y plas, sentábase encima del caballo. Y nunca caía, ¿eh? Yo no sé cómo podían ir, porque los caminos no eran una carretera. Eran unos caminos llenos de piedras, de agua, ya de todo. Sí. Muchos runos, Ya. muy difícil ir así sentada en el caballo. Pues así, eso ya pierna cacheta. Y así fueron hasta que atrevieron a poner los pantalones. Ya con eso estamos preparados ya para subir para arriba. Estamos preparados. Yo estoy perdida, no sé. Este micro mío dice que tiene poca batería, no sé lo que pasará. Sí. Falas máis. Yo de momento sigo falando. Por San Xosé, por 19 de marzo, ya se subiu para la braña el ganau seco. El ganau seco llean las vacas que non dan cheite, e a los terneiros que todavía non están en edad de dar cheite. Asina que las brañeiras suben a la braña e baixan, danches de comer, arréglanos un pouco, pero logo baixan outra vez para casa. Non se duermen na braña todavía, ya moi pronto, ya moi ceo. Antes de subir lo outro ganao, el ganao de cheite, las vacas de cheite, pues hai que curiosar los praos, porque por invierno los praos quedan feitos un triezo. Entón hai que apresar, hai que atoupar, e algunas veces hai que faer pared. La pared faenla los paisanos. Las mujeres, a non ser que non haya ningún home na casa, pues non se dedican a esos trabachos. A levantar purtiechos. Levantan los purtiechos, los homes. Pero eso, los chabores de la braña organizan las mujeres. Aunque los homes falan de alguna cousa, las que mandan a braña son las mujeres. No, sí, nos praos también trabachan hechas, ¿eh? También, con ellas, la foz, sí. limpian las paredes de las zarzachas, ya de todo lo que queda del invierno, ya choi con todo eso, faen un fuego para quitarlo de delante. El fuego, claro, agora, pensar que agora faen un fuego, pues mete miedo, pero da que echa faerlo, y a veces escapábase. Hoy mi madre, acuérdaste que contéte un día a mi mamá la que preparó del pico el prao, dando chumicao con un mecheiro de aquello, sí, achumicou, ya luego fuese el fuego, ya non podía con él. Pasó unas negras. Pero bueno, faían, ya quedaban los praos, decían hechas que como cristales, de guapos ya preparados. Bueno, una cosa, eso de que mandaban las mujeres igual ya es verdad, pero bueno, tampoco creáis que estaban los paisanos asoberbiados, Home, las mujeres organizaban y a los homes trabachaban. Quiero decir que en la sociedad tradicional, como sabéis, en general, y sobre todo en las casas, había una división de chabores de género muy estricto. Había cosas para los hombres y para las mujeres. En la braña seguía viéndolos, algunos de esos, pero aminorábanse, eran menos. Quiero decir que cuando, por ejemplo, de una casa iba un brañeiro, él tenía que preparar la súa comida. O sea que, de alguna manera, asumían los paisanos muchas veces, cuando estaban de brañeiros, funciones que nunca farían abaixo. Entonces, un paisano que en casa
en xa máis falla el caldo, cando subía si lo falla, porque claro, eran outras condiciones de subsistencia e entón necesitaban, ¿no? Pero bueno, ya é verdad que el protagonismo femenino era propio de la Braña y mesmamente también incluso en las casas, en esa zona nuesa hay un papel importante de la mujer, sobre todo en los roles escondidos, los ocultos, aunque aparentemente a veces parecía que el paisano era el que mandaba, la mujer era la que dirigía el tema en gran parte. Y una prueba tenéisla en los nombres. Normalmente cuando se decía de qué familia era uno decía el nombre de la madre siempre. Yo me acuerdo, como anécdota que ya conté en alguna otra ocasión, no sé si lo conté aquí incluso una vez que estuvimos comentando cosas de cultura, que un cura que vino a Palacios, a mi pueblo, de la zona de la Meseta, estaba escandalizado porque cuando preguntaba a los nenos de qué familia era, ellos decían siempre el nombre de la madre, y él estaba escandalizado porque en su casa, en su pueblo, mejor dicho, pues cuando decías de quién era siempre había que decir el nombre del padre, por una sociedad como más patriarcal, ¿no? Bueno, eso es una pequeña cosa, Sí, Claro, los homes tenían que facer comida na braña, ya lo que faían era xuntarse, cuando podían, xuntábanse e a comían la merienda xuntos, los mozos e las mozas. Hai que decir tamén que la mayoría de la xente que subía a faer la braña eran mucheres. Había brañeiros, pero la mayoría eran brañeras. Por eso podían mandar más, porque eran mayoría, claro. Ya casi todas bien nenas. A la braña díbase con 12 anos. Es comenzaban las mujeres a dir. Mi madre, por ejemplo, tenía 12 anos. La nena que estaba al lado de la braña nuesa tenía 13 anos, pequenas. Tenían que pasar muitísimo miedo. Para eso estaban las brañeras grandes, las mayores, que ayudaban. Ahí había solidaridad, esa palabra tan guapa que decimos ahora, abondo. Si non fuera por eso, pasábanlo bien, pero las nenas, que non podemos chamarche mucheres, moi bien non lo podían pasar, porque unha rapaza con 12 anos, que iba a hacer? Pues esa era la vida. Bueno, entonces empezamos a faer algo. Bueno, anda. Porque parchamos, pero las chavales tamén sin faer. Pues andas, comienza. Ya que empezamos a faer. Por la comida, ¿o qué? Home, habrá que muñir las vacas primero. Pues que muña el paisano. El muñir, por ejemplo, era una cosa de mujeres. En mi pueblo, en las casas, la que se veía muñir eran las mujeres. Los paisanos muchas veces no sabían, Ahora, cuando subían de brañeros, sí tenían que muñir, ¿no? Pero lo normal era que fueran las mujeres. Eso, vamos, era hasta manera una cosa que era asumida totalmente, ¿no? Lo cual indica el protagonismo efectivamente de la mujer. Entonces, había que muñir. Ahí había un dilema siempre muy guapo, bueno, guapo desde nuestro punto de vista ahora, y era que del cheite que sacaban al muñir y a ordeñar, el latín puro, muñere, ¿no? Todavía creo que en italiano se dice así, muñire todavía. Bueno, había que muñir, pero cuidado, tenía una ciencia, porque el cheite que se saca de la vaca tiene que valer para los humanos, pero también para los tenerales. Y entonces había que muñir cheite para el bidón, vamos, para la canada, que después se llevaba la ochera y tal, pero también había que desear que mamara el xato. Y ahí había que, tenía su ciencia, había que equilibrar lo que iba por dentro. Y por eso había instrumentos, por ejemplo, un arcoxu, que era como una cinta de cuero con un palo, para atar a la res, para que permitiese muñir en sí, y que el xato, que se metía se apartaba también, que deseara, porque claro, la tendencia del xato era mamar el touro. Entonces, bueno, ahí se trabajaba con eso. Después había que sacar el ganado. Estoy hablando de cuando se dormía en la braña, ¿no? Había que sacar el ganado para los montes, se iba a lo que llaman los ríos, que era como el principio de los caminos para que fuera repartiendo. Después volvíase volvía la brañera o algún brañeiro volvía a preparar un poco la cabana, a recentarla un poco, y después a media mañana era cuando baixaba para el pueblo, baixábase el cheite con caballos, muchas veces poníase de acuerdo familias, otras no, otras tenían que ir, y otras veces pues bueno, se arreglaba el asunto de un día para otro, ¿no? El caso ya que en casa ayudaban los chavores caseros, que también eran importantes porque había que trabajar mucho, y ya por la tarde era cuando se volvía, y ya volvía un poco otra vez la cosa, ¿no? Ibas a buscar el ganado, que era un talea de un
unha cousa delicada, porque a veces no había que ir a por hechas e había moita angustia, e había eso, la solidaridad, la reciprocidad. Tú ayudas al vecino que tiene una necesidad, pero eso que tú haces, ese trabajo tuyo, que puede ser varias horas, eso no tiene que pagártelo. Lo que pasa es que hay una solidaridad, es decir, que si tú necesitas la ayuda de los otros, también te lo van a hacer. Entonces, diríamos que la ayuda ya una inversión, y un principio económico muy útil y muy válido, que precisamente cuando se rompió esa solidaridad fue cuando ya empezó a ser más difícil el mantener muchas de las tareas propias de los campesinos. Esto era el horario, primero el más cuando estaba Labraña en su esplendor, y dormían por la noche, después se invirtió la cosa. Por eso os decía que no vos extrañéis que a veces digamos cosas un poco contradictorias, porque Labraña, como todo, fue cambiando hasta que finalmente, bueno, pues deseó de haber mucho menos brañeiros, ¿no? Bueno, pues yo pienso que el momento de ir a buscar el ganado por la tarde ya era el peor de todo el trabajo de la braña. Las brañeras estaban contentas na braña, pasábase moito bien, nadie vigilaba, podían faer lo que chis parecía. Bueno, siempre había de algún paisano o de alguien que baixaba el cheite e ya cascaba más de la cuenta, pero no era lo habitual. Entonces, en ese momento que de ir a buscar las vacas, xuntábanse todos os brañeiros e a las brañeras tamén, claro, porque si no venían las vacas, mala cosa. Ya las que eran nenas no sabían taliar el monte como las mayores, así que xuntábanse en un sitio e comenzaban a buscar las vacas de madreñas, andando bastante chuenxe, lejos de las cabanas. Ya, bueno, las vacas polo xeneral conocían la senda moito bien, venían solas moitas veces, pero el camín había que andalo, e entonces pues empezaba a aparecer el mastín que estaba con hechas, ya sabían más o menos por onde tenían que tirar a por hechas, ya las chamaban, cada vaca tenía el seu nome e ya las chamaban. Por exemplo, na miña casa, Paloma, Navarra, e a las vacas atendían, venían. Y también llevaba la mejor vaca, o la más buena, una buena chueca. No sé cómo se dice en castellano. Pues eso, un cencerro. Que sonaba moito bien, ya por oído, por el sentido del cencerro, iban viniendo. Si venían todas, pues la cousa dábase bien, pero el caso es que faltara de alguna. Y entonces ahí comenzaban los choros de las nenas pequenas. Mi madre dice que nunca chourou tanto como viendo que non venían las vacas. Entonces pues había que ir en busca de hechas. Unas veces aparecían y a otras veces no. Así que con aquel desasosiego cada uno volvía para la súa cabana esperando a que aparecieran o que otros las encontraran por algún sitio y a las encaminaran para la cabana de cada uno. Aquí entonces empezaba San Antón a funcionar, porque si las vacas no aparecían había que echar la oración de San Antón, que a lo mejor si la mujer la echaba ya non se confundía, que era muy importante, pues entonces las vacas venían para casa. Y entonces, claro, la oración echábala la mujer más mayor. No la echaba así a nadie, de cualquier manera. Ella tenía que ir para la cabana, arrodillarse, ya con emoción, ya sentimiento, arrodillábanse, tenía que salir, si había alguien en la cabana, tenía que salir y echaba la oración. Y a la oración ya sina, Si buscas milagros, mira, muerte y error desterrados, miseria y demonio huidos, leprosos y enfermos sanos. El peligro se retira, los pobres son remediados, díganlo los socorridos y cuéntenlo los paduanos. El mar sosiega su ira, redimes encarcelados, miembros y bienes perdidos recobran mozos y ancianos. El mar sosiega su ira, redimes encarcelados, miembros y bienes perdidos recobran mozos y ancianos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Güey, vienen las vacas. Porque yo no me confundí
Así que ya Chueu decía a la mujer, han a venir. Cuando venga la mañana, las vacas han a venir. Claro, las vacas vendrían, pienso yo, porque tendrían las ubres llenas de cheite, ya vendrían a desocupar, non porque la paisana echara la oración, non sei. Pero solo la chaman pa eso, porque contéte yo a ti, Alía, aquel día que vino una de ellas y ha dicho, ay, una hermana a la otra, habías de echarme la oración que el cabacho chelupa ahí a que paciera de algo mientras que fallan las cosas, ya perdió las maneas, que ya eran unas, tampoco sé cómo se dice en castellano, agarraban, se dice igual, agarraban las patas para que no marcharan muy chonchi, muy lejos, ya perdió las maneas, y le dijo la paisana, la hermana, no, yo voy a echarte la oración para unas maneas, vas ya las buscas, la oración guía para lo que guía, no para esas tontadas, así que búscalas si quieres. Bueno, ya con eso, pues volvíamos otra vez a comenzar. Oye, sobre la chueca. La chueca, sí. Era muy importante, ya poníase, como decías tú, a las vacas así como más carismáticas, ¿no? Y sobre todo las que tenían el tenral, porque el instinto de la vaca, ya me volver, además de vaciar el cheite, porque si no se estropea, el ubre se estropea, ¿no? Además de eso, el instinto maternal de ir a ver al tenral, por eso eran las que llaman la chueca y eran las protagonistas, las pioneras, las que orientaban. Claro, ellas baixaban solas en busca de los seus retoños. Olvidósenos decir que si las vacas estaban despeñadas o tal, que había que subirlas para arriba. Que podía haber alguna vez alguna vaca también despeñada o que la comieran los chobos. Y entonces volví a ver la palabra solidaridad. Entonces, si valía para comer, pues vendíase la carne, un cachín para cada uno. Y así no valía, daban los cuartos lo mismo para poder comprar otra o arreglar el esbaldahuerto que fallase si una vaca moría. Que no era una broma, que murieran las vacas. Y era bastante penoso, lo peor de la braña. Pero bueno, tenía que ser de aquella manera. Pero non se perdía todo, porque si la xente iba a coche a un cachín de carne, cuando se podía aprovechar la vaca, claro, pues ya la pérdida non era tan grande. A la xente... Bueno, ya con esto también vamos a... Falando de carne, ¿verdad? Hablando de carne. Vamos a falar de la comida e a la cena e esas cousas, ¿no? Desde que ya el xeite está na ochera con recaudo, hai que facer a cena. Home, Hai que facer a cena porque está el cheite ya muñimos, ya chevemos el bidón para la ochera, ya entonces hai que facer la cena. La cena, a veces xuntábanse las bañeras, ya faían la cena para todas. sí. Sí, hacían, bueno, pues las patacas, claro, los cachelos. Faían también papas. Ay, muy Faían, ricas. claro, faían papas con farina de maíz ya con agua, que luego se mochaba en cheite y la ibas comiendo. ¿Estaba tiesa? Sí, la ibas comiendo con cheite, con la cuchara. Faían también cuecho, el cuecho faise con farina de trigo o de maíz con cheite. Las papas con agua, pero el cuecho con cheite. Ya xuntábanse, bueno, pues a cenar ya tranquilas, porque ya los chavores del día habían acabado y ya estaban más o menos tranquilas. Y también habías a contar, Lupe, No. lo de cuando se ponen malas. Ay, sí. Bueno, pues ya era el momento también de dar un vistazo a ver si las vacas estaban en condiciones o no, y a la siente también. Todo arreglábase con la manzaniecha, lacho que llevaban de casa, la vinagre, lacho de comer, el de machacar, ese. Yo creo que con la golori ya pasaba así eso. La vinagre para los golpes, el miel también ponían, si veían que tenían algún chao, porque con los gamachos ya del monte siempre traían algún rabuñazo ya de alguna cosa. Y a las brañeras también, venían achagadas también a veces las vacas de algún chobo, de algún raposacho que echabas un mordisco.
Ya ponían tamén, que a mí eso, si sangraban moito, faían con las telas de araña, que habría bastantes, eso, ya el sucre, el azúcar, faían un emplasto, ya ponían, ya por lo visto, la hemorragia paraba. Así nallera. Sí, así nallera. Y eran las curandeiras de Sí, Buraná. sí, sí, sí. Outra cosa que nos contaron tamén mujeres que fixeron labraña e é que cando estaban na braña de quieto, que non baixaban al pueblo casi nada, tenían un sitio desde el que podían ver el pueblo, de algunas brañas, claro, outras estaban moi chuanxe e ya non se podía, como para comunicarse con os que quedaban abaixo. Tenían pues unha especie de código Morse, ponían un trapo blanco e ya que todo iba bien, si lo ponían de outro color, ya que la cousa se estaba complicando. E contábanos tamén, parou, contábanos tamén que, ai Dios, ahora fuéseme. ¿Tú qué quieres saber? Que cuando non había relojes todavía, guiábanse por el sol para faer los chabores que había que hacer na braña. El padre explicaba o la madre la primera vez que subían a la braña, pues mira nena, cuando veas el sol aichi hai que muñer, cuando lo veas aichi y a la hora de comer, cuando hai que correr las vacas o hai que afalalas, guiábanse por el sol. Bueno, pues en la braña estaban bien, porque nadie sabía lo que estaban haciendo, ya pasábanlo bien. Después de todas estas cosas así, pues, bueno, ellos xuntábanse, xugaban a los bolos los paisanos y a los nenos, que también había nenos. Algunos no tenían ni caballo para subir. Subían, antes de quedar a dormir allí, agarrábanse a otro brañeiro o brañera que tenían caballo, de la cola del caballo, y acostabasche algo menos a andar, y así subían. Ya chulo mandaban el cheite por quien pintaba, que bien trabajo costaba sobre todo a las nenas echarlo para el caballo. Pesaba mi alma Dios. Y así no iban pasando el tiempo hasta que llegaban las fiestas, que también festexábanse en unos sitios más que en otros. Yo creo que lo principal del trabajo tenémoslo ya contado. Ya tendremos ganas de fiesta. Quédanos algo. Hay cosas por ahí que igual salen otra vuelta, pero así lo básico, yo creo que está. Después en eso, como había también tiempo chibre, cuidado, porque había gente que estaba muy a gusto en la braña, sobre todo, a veces la casa mandaba para la braña a xente que ya no podía por un circuito, como algún viecho, era frecuente que hubiera brañeiros viechos, ya, ¿no? Pues pasaban moito el tiempo fallendo, aparte de xogar os bolos, fallendo bolos e a bolas para después xugar, ¿no? O outras cousas con la madera, ¿no? O sea que se aproveitaba el tiempo siempre, porque claro, tenéis que dar cuenta de que era una sociedad donde no había casi mercado, la casa tenía que faerlo todo, y volviendo un pouco un instante a lo anterior, como no había instituciones como agora del Estado o instituciones financieras, pues entonces la cuestión de los seguros, por ejemplo, eso suplíanlo instituciones culturales que se manifestaban en esa solidaridad que decíamos, ¿no? Por eso era una gran sabiduría la que había ahí. O de la misma manera que como no había pensiones de aquella todavía prácticamente, pues lo que se veía era invertir en tener fichos, para que los fichos nuevos no tuviesen los viejos, ¿no? Pero bueno, yo creo que llevamos avanzando mucho. Bueno, en el tiempo chibre las mozas algunas veces cosían y iban a las ancianas, ¿verdad, Ría? Sí. A ver, el tiempo chibre, había boleras en algunas brañas, como ya dixeron, e los mozos xogaban a las velas, a los bolos. Ya chou se faía el filantón, ya comimos os cachelos, comimos las papas, y ahora es cuando faemos el filantón. Entón parchábase de las cousas que habían pasado por día na braña, parchábase tamén de las cousas que hubiera en el pueblo, de alguna novedad que hubiera en el pueblo, e a pachumase tenían unos candiles de chucelina, que era pues petróleo que se echaban los candiles, y tenían los gabuzos. Claro, los gabuzos son unas ramas secas, una vara de brezo seca que tarda moito en consumirse, e colgabanla así na cabana, prendíanle por baixo
ya que hecho tamén los achumaba. E entón faían eso, pues el filandón. A veces tamén faían velas con sal e una mecha con aceite. Y luego, pues... A las cartas ya es no xugar. A las cartas na Braña yo non ollí que se xugar a las cartas, non. E logo está lo que comentaba aquí Roberto de la xanzana, la janciana. La xanzana, claro, sobre todo as mucheres, dabaches unhas perras frescas moito guapas, porque perras como tal non había. Había trueque de alimento, pero perras como tal, dinero non había. Entón iban a la xanzana, que ya una raíz, que yo creo que cochíase por verano, ya polo tueno. Cocherías en outras épocas tamén, pero cuando ya la xanzana estaba grande y había echado la flor, pues aquello había que ir con un pico para arrancar la raíz. E aquellas raíces vendíanlas e sacaban unos cuartos. Yo tengo oído a moitas mucheres contar que compraban el vestido de San Roque con os cuartos de la xanzana ou unos zapatines ou lo que fuera. La xanzana, como ben dices, daba moitos perras porque estaba moi valorada por la industria farmacéutica, ¿no? Por exemplo, los guajes, me acordo que por pois íbamos por Sabogueiro, Saúco, e iso pero se pagaban moito menos, tenías que atropar casi una tonelada para que valiera, pero la xanzana con un cierto trabajo había unos ingresos importantes. Bueno, pues la Braña era tamén un sitio chibre de vigilancia. Allí, bueno, había alguna xente maior, pero la mayoría eran xóvenes. Entón, bueno, podemos decir que estaban fuera de control e que había cierta promiscuidad en algunos momentos. Era un sitio de cortexo, los brañeiros e las brañeras que ya eran novios antes de subir para la Braña cortexaban allí, los brañeros de outras brañas venían a ver a las mozas a la Braña onde estaban hechas, llevabanles floriquinas que cochean por camín, e bueno, allí formáronse parexas tamén, aparte de las que ya venían feitas de casa, pues formáronse parexas. E hai un montón de historias relacionadas con este tema, con el tema de los cortexos e a los amoríos na Braña. Eva González tiene dos poesías moi guapas, una refiérese a unha brañera de la Braña de San Miguel de Chaciana, que parece ser que era unha brañera moi guapina e había un home que estaba moi interesado en la moza, hecha non che daba cara, pero él seguía empeñado en cortexala. E en unha ocasión parece que se perdiu un tenral e marchou toda a Braña en busca del tenral, menos la mocina e a paisana. Bueno, el otro ya está apagado. Bueno, me oís desde atrás. Si no, pues... Respondeste, sí. No, vamos a dar cambiando para acá. Bueno, la cuestión ya que el home acercóse a la brañera con intenciones, bueno, un poco fuera de la moral de la época. Y la brañera pues recurriu a San Miguel, echouche unha oración a San Miguel para que le ayudara a librarse daquel home. E bueno, aunque parece que el día estaba despexado, pues caiu un rayo entre los dous e el home asustouse tanto que al final acabou pidiendo matrimonio a la brañera e a casáronse. Esa es la historia que cuenta Eva. Outras non eran tan agradables. Cuéntase tamén noutra poesía de Eva que había un home rico pero feo, moi feo, e tamén vino a la Braña en busca de novia e encaprichouse tamén de unha brañerina guapa e como non la deixaba en paz, pues entre todas las brañeras, con esa solidaridad que nos comentaban, pues desvistieron al paisano, deixánonlo en porricas, como di el mi nietín, e al final, bueno, dioches pena e devolviéronle toda la ropa, menos los calzones, que los pusieron nun palo a modo de bandera para reivindicar que... Bandera feminista. Igual empezó a... Bueno, otras historias non son tan amables. Apagou.
Acabamos con todo. Sí, pero no, da igual, porque dura como el sí y se vuelve a mal. Si queréis preguntar de algo, yo creo que... Si queréis pararos o a lo mejor conocedes alguna historia de este estilo que estamos contando, pues non dudéis en compartirla con nós. Nunca le he hecho de todo. Están todos con la batería baja, todos pone low battery. Hablamos algo más antes. Lía, cuenta tú la historia de esa braña que tenedes en Palacios de la de La Gochada. historia de la debochada, bueno, reflejóulo moito bien Eva nunha poesía, la braña de la debochada. Pues cuenta la chillenta, bueno, será chillenta, non sei se foi verdade, llevan moitos anos. Había unha parexa no pueblo de Palacios, xóvenes que se querían moitísimo, xa veíanse na braña, porque eran brañeiros os dous. E aí debaixo un rebocho, pois cortexaban, ya xurábanse amor eterno. Estaban moito enamorados. Pero había el señor de la zona, el home rico de la zona, e era villudo, ya enamorouse de la rapaza. Ya foi a hablar con os padres. Ya claro, los padres dieronse permiso. El señor de la zona y tan rico, un home tan rico, dieronse permiso para casarse con ella. Entonces, bueno, choraban los dos, ella choraba muitísimo, porque non quería casarse con aquel viecho testaferro. Pero non podía hacer outra cosa. E al mozo dixo chi, marchamos de aquí, ya non te cases con ese home. Ya yo como voy a marchar, decía ella toda chorosa, ¿cómo voy a marchar yo y a deixar a los meus padres, que ya son viechos? Tienen a mí sola de ficha, ya que será de hechos cuando se pongan malos. ¿Ya quién les cerrará los huechos el día que mueran? Non puedo marchar. Así me foi que en la boda ya iban para la iglesia a casarse. Cuando llegó un rapacín corriendo, ya le dixo Clara, ella chamábase Clara. El todo un mozo iba para la braña e ya dixo que iba a matarse. Entonces ella salió corriendo y la xente detrás para ver lo que pasaba. Y cuando chegó allí, claro, él se había ahorcado justo debaixo del árbol donde ellos solían sentarse. Detrás llegó el señor, sacó la espada y acortóche la cabeza. Desde entonces, aquella braña que se chamaba la Barzaniecha pasou a llamarse braña de la debochada. Se foi verdad ou foi chillenda, eso ya non lo sé. Pero chamase la debochada. Aí están Palacios. Sí, probablemente sea una chienda a propósito del topónimo. Degochada tiene que ver con collado, con una collada y tal, pero bueno, de todas maneras, las chiendas son así y son guapas igual, ¿no? No cabe duda que así. Bueno, como comentaba antes María José, las autoridades civiles y religiosas estaban en contra de esta convivencia na braña y en tiempos chegaron a prohibir que las mozas subieran a faer la braña. Pero claro, esto chocaba con la economía de las familias. Si non se faía la braña, las vacas non prosperaban. Entón, bueno, digamos que non fixeron mucho caso de... Yo ahora voy a contaros algo más personal. La historia de mis padres que fragouse tamén na braña. Yo procedo de Somiedo, de un pueblo que se chama Robleu. Y a mis padres vivían allí los dos. Mi madre ya era ficha del terrateniente del pueblo, de Manuel de Saturno, y a mi padre ya era ficho de la familia más prove que había en el pueblo. Entonces, bueno, ellos enamoráronse y a mi abuelo materno, bajo ningún concepto, quería que mi madre y a mi padre tuvieran relaciones. Pero, por otro chao, mandaba a mi madre para la braña. Y entonces mi padre subía a ver a mi madre a la braña, lógicamente. Y bueno, mi abuelo empezó a sospechar y mandó a una de las mozas del pueblo, que ella era muy amiga de mi madre, un poco como carabina.
Pero claro, en vez de funcionar como carabina que echa muller, funcionou como Celestina. E a meus padres acabaron fugándose de casa, los dous, cuando mi madre fue mayor de edad, e acasáronse, afortunadamente, porque senón yo non estaría aquí, güey. Bueno, ¿qué? Quedamos la salva. Bueno, queda moito todavía, e queda moito tiempo despois del filantolla de la cena para divertirse pola noite. E entón, como había menos vigilancia, pues había moita diversión, ¿no? En la zona nuestra había moita menos presión de la iglesia que en otras zonas, por exemplo, de la provincia de León, ¿no? Vamos, yo sé la experiencia que tengo, ¿no? Había moita menos. Entonces, ahí no había prohibiciones realmente, ¿no? No es que fuera algo escandaloso ni mucho menos, pero había una doble moral. La moral en la Braña era diferente, había menos vigilancia, era otra cosa. Y veíase como algo normal. Y lo que decía, me parece que era Upe, que, bueno, que los paisanos iban de la lengua, non creas que se interesaba moito, dice, de la chingua, porque estaban implicados. Entonces, si se difundía alguna causa, igual recibían alguna paliza cuando llegaran al pueblo otra vuelta, ¿no? Igual los más mayores pegaban chirradas. Claro. Porque Haití había moitos orgullo. E moitos nenos nacieron gracias a la Braña. Moitísimos. Sí. Na Braña hubo moitos noviazgos, tamén de alguna cosa mala, siempre alguna mujer que non saliu bien parada, pero novios, nenos e a felicidad a esgallas. Allí había una paisana que era la hermana del cura, y ya claro, tenía que estar soltera, ya bien soltera, ya atender al cura, ya no hacer nada más. Ya estaba muy farta de trabajar, ya de estar na Braña. Y siempre decía ella, pero yo, ¿cómo no fairía como estas otras mujeres? Ya tendría un ficho, aunque el padre fuera el ovejeiro, decía ella. Ya de así deixábame del cura, ya de todo este trabajo. Para ellas a lo mejor también tener un ficho era una seguridad, sí. Por eso que non lo veían mal, era lo normal. Quizás, sí, agora non parecería así, pero non pasaba nada. Tenían un rapaz e saldrían para adelante. Pero moita xente, moitos nenos foron fichos de la Braña. En la nuestra zona, va tiempo, ahora ya la moral está homogeneizando, está facendo igual en todos los sitios, ¿no? Pero en esa zona los fichos nacidos de, como se decía, de madre soltera, no tenían ningún tipo de marca negativa en absoluto. No. Bueno, ¿y qué queréis? Habláramos de la salga. A ver, Lía, ¿tú qué te acuerdas? Porque en Palacios había una de las fiestas, yo creo, de la mejor del mundo, la salga. A ver, ¿qué te acuerdas tú y después remato yo? Yo acordareime de pouco, porque yo non viví la salga. Recuerdo de oírla ya. Sobre todo acuérdome de ver a las mozas venir con los ramos y entrar en la iglesia cantando un cantar, porque aquello de los ramos no sé si tiene que ver mucho este ramo chonés que hay ahora. No sé, eso no lo sé. No lo sabes, ¿verdad? Pero existía el ramo. Es bien parecido, ¿no? Sí, tiene la estructura, misma forma, sí. la estructura. Pues entonces Haití la salga celebrábase la noite de San Pedro. La foguera no era en San Xoán, no, era en San Pedro. Y fallase pues una foguerona, según me cuentan, claro, yo no estuve nunca en una de ellas. La foguerona, fallan fisuelos, fallan chocolate, tenían baiche, a veces llevaban acordeonistas y a todo, baichaban a Braña, pasaban muchísimo bien. Y al día siguiente venían, la salga, bueno, luego explicas tú, porque tiene que ver con el solsticio. Entonces venían por la mañana, venían desde las Brañas, porque claro, hay que tener en cuenta que en Palacios hay 6 Brañas. Había muchísima gente en las Brañas, había otro pueblo o más. Y rivalizaban a ver cuál era el ramo más guapo de las Brañas. Ya con qué lo fallan, ¿no? Pues mira, fallando, bueno, y eran como los ramos estos choneses, sí, fallan flores de papel, adornos, cintas, fallan moitas cosas. A veces tamén los mozos ayudaban a las mozas. Veme que a faer algo de los adornos, o las maderas, o todo lo que tuviera que ver con la madera, igual se ayudaban a las mozas. Pero era tarea de las mozas. Faer las florinas de papel, faer todo.
y a poner el ramo bien guapo, ya con cintas, y entonces venían por el camino. Sí, sí, Un armazón de madera. Armazón de madera, sí, sí, el ramo era... Sí. De feito, sigue habiendo zonas nas que se faen los ramos asina. Yo, el meu xenro ya de Teberga, y allí para la fiesta faise el ramo con una estructura de madera, sí. Lo del ramo era propio de muchos sitios, no solamente de León, de otras muchas zonas está estudiado. Lo que pasa es que cada sitio tenía unos veces concretos, ¿no? Yo de la Salga acuérdome moito, porque aunque la mi familia, después de la guerra, por los desastres que hubo, pues deseó de subir concretamente a la Braña, pero, como decía, después hubo un esplendor otra vez de la Braña, ¿no? Hasta los años 60 y tantos, 70, cuando vino ya un poco más el declive, ¿no? Entonces, era una fiesta guapísima, era la fiesta del solsticio del verano, no tiene ningún misterio, que se celebran en todo el mundo, bueno, en casi todo el mundo, y concretamente en toda Europa, desde Rusia hasta Portugal, ¿no? El solsticio, celebrar el solsticio del verano, ¿no? Entonces ahí tenía el nombre de la Salga, que por mucho que tengo preguntado a lingüistas, no sabemos de dónde viene, y una palabra prerromana, evidentemente, y no sabemos de dónde viene, ¿no? Y el centro de la Salga era la Braña. Cada Braña celebraba ese día, como decía Lía, en día San Pedro, porque la celebración más antigua del solsticio de verano era en San Pedro, ¿eh? Después pasó a ser más moderno San Xoán. Tenéis la prueba en las fiestas de León, San Xoán y San Pedro, ¿eh? Eso y un resto de cómo se escogieron esos días como unos santos muy importantes para celebrar una fiesta muy importante, ¿no? Cuando se cristianizó. Bueno, pues en la Braña ese día, ahí sí había división de roles, las mujeres preparaban la comida sobre todo, y a los ramos, y los mozos cortaban árboles para la foguera. Entonces cada Braña hacía una foguera, prendíase la foguera que estaba hasta que se acababa, y hasta que se acababa la foguera había fiesta, ya cuando casi llegaba la mañana, ¿no? Entonces yo viví como invitado muchas veces en la Braña, la fiesta era extraordinaria, con una alegría enorme, y después en el pueblo también, porque se achumaban las luces y había competición a ver cuál era, como decía Lía, la que más fiesta faía, ¿no? Después, a la mañana siguiente, después de un día de mucha fiesta, temprano, vaciaba cada Braña al pueblo, con el ramo delante y cantando y haciendo ruido. Y cuando avistaban el pueblo, faían un estruendo enorme, porque tenía más prestigio la Braña que hiciera más fiesta por la noche, y al llegar al pueblo, más ruido, ¿no? Esto suena a rituales que había en pueblos así un poco muy antiguos, ¿no? De cazadores y tal, de que eran para espantar los malos espíritus y tal, ¿no? Bueno, entonces llegabas al pueblo, había una misa, cristianizábase un poco el acto, y después por la tarde había una fiesta, bueno, como del pueblo también, ¿no? Y entonces lo del ramo ya muy interesante, porque la fiesta, como eso ya sabemos por los clásicos de la antropología, hacía al cabo una afirmación de las identidades, ¿no? Entonces, la fiesta celebra la identidad del pueblo, palacios, pero también la identidad de las brañas, porque cada pueblo uno pertenecía a una braña. Entonces, cada braña traía un ramo y demostraba su identidad, su cohesión social. Y de la misma manera también asuntábase un poco en el pueblo. Era una fiesta muy guapa que desgraciadamente pues, fue menguando hasta desaparecer. Sin embargo, en las brañas de Chaciana, esa fiesta non existía. Bueno, na Braña de Rabanal, sí, pero no en el día 23 de xuño. Non se faía como en Palacios el 28, faíase el 23 de xuño. E a non era exactamente igual. Contónos unha muller que fixo la Braña, que estaban las oguechas trashumantes de Bavia por aquella zona, y entonces el día de la Salga los mozos iban, compraban una oguecha, las mozas guisábanla y hacían los fisuelos. Deixábanlos nel pollal delante de las cabanas, y a una moza encargábase de recocher todos los fisuelos, y axuntábanse todos, comían de primer plato la oguecha y a de postre los fisuelos. Non sé si sabéis lo que son los fisuelos de aquella zona nuestra. No. ¿Sí o no? No, hay alguna cabeza que dice que no, así que Mariupe explica. Pues voy a explicaros lo que llevan los fisuelos. Los fisuelos llevan una pasta que se fai con harina, con cheite, ya si na casa ya un pouco rica, pues con huevos.
échanse huevos, cuantos más huevos, más crece la pasta, más rico salen los fisuelos. Ya un poco sal, ya eso bátese bien, ahora ponemos la batidora, pero la gracia de faer los fisuelos ya con la garfiecha, que es el garfillo, ¿cómo se dice en castellano? La garfilla. Lo que se usa para cocer la sopa de la... Es que no sé decirlo en castellano. Bueno, pues con la garfiecha, diva, no, ya al fondo, el que ya más fondo. No, es una cuchara grande. Por cucharón entiende una cuchara grandona. Sí. Ah, no, pues no. Bueno, pues le voy para adelante la garfiecha. La garfiecha. Entonces metías en esa pasta, ya dábase tombeirazos hasta que la pasta iba cochendo, ya tiene, claro, faer fisuelos tiene muy un aquel, que no llega fácil. Tienen que hacer la pasta con la garfiecha, tienes que faer asina y tienes que hacer la forma del fisuelo, que lleva una especie de círculo que empieza a mirar así. Una espiral. Es una espiral. Na sartén. Cuando ya fae el fisuelo en la pasta, pues pasamos al paso siguiente. Ponemos el cazo, que ya como chámase en pachuezo, a la sartén, fondo, con el aceite bien caliente, pero que tiene que tener un punto, si no queimase, cueches con la garfiecha, faes la espiral, crece, si tiene huevos, bueno, si tiene huevos bastante la masa, crece, ya luego hay que darse la vuelta con un tenedor de madera generalmente, o también de fierro. Sí, había uno especial para hechos, que tenía solo, le faltaba el pincho del medio, tenía 2 pinchos, así. Sí, era chargo, porque eso salta, salta. Ya fai una fumacada que para las cocinas de agora non val, a non ser que pongas el aparato eso. Una fumacada del diancho. Encima, Lupita, había que tener todo cerrado, porque el aire, la corriente, enfriábate el cazo, afogabas el chi fallando los fisuelos. Ya el cheite tenía que ser cheite entera, contra más gorda, ya grasuda fuera el cheite. Y es que mira, ahora acuérdome que de los culiestros, que era el primer cheite que daba la vaca después de parir, que era gordísima. Sí, tenía un color mariecho. Sí, ay, a mí daban un poco de noxo, pero... Un poco de sangre tenía. Sí, también, claro, y era lo primero. Pues con aquello, de algunas casas, bueno, moríanse por los culiestros para faer los fisuelos. Ya la fisolada, ya cuanto más calientes estén, más ricos saben. Ya un manxar exquisito. Nos vos invitamos a que vayades por aquella zona, ya comáis fisuelos, que siguen faciéndolos muitísimo bien. Para que nos hagáis una idea, ya una crepe. Mientras que en Galicia y en Asturias normalmente son planas, como las francesas, en la zona nuestra y también en el resto de las ciudades de Asturias son trenzadas, ¿no? Para mí gustame moito máis a mí estas. La masa llega bastante más gorda. Y bueno, las crepes hay que hacerlas con muy poquitín aceite, y aquí al contrario, hay que tener aceite abondo en el cazo. Y así ya el tiempo de la matanza del San Martín, pues puede echarse también para lo que es el fisuelo una gotina de sangre. Y está bueno, de sangre del gocho. ¿Cómo llamáis a eso? Fisuelas. Sí. Y también Frichuela. Filloas en Galicia, ¿no? Y mucha gente también chamache ahí arrastraos, que sí, que es como el crepe, pero y el fisuelo también echa así, la sangre ya está muy rico. Bueno, anda, mujer. En la parte de Chaciana para acá, siempre Caguaches, que ya el meu pueblo, non hubiera estas fiestas, na Braña festexábase moi bien. Mandaban las paisanas nel bidón que iban a baixar cheite un caldo de berzas. Sí, que polo visto subiendo para la braña iba macerando, claro, a medida que el cabacho movíase el caldo, entonces introducíase la patata en aquel caldo, faía lo gordo, y aquello cuando chegaban arriba moríanse por él. Sí. Y era como festexaban
las fiestas y a todo. Luego si de algún brañeiro o brañera, yo recuerdo al brañeiro, se enteraba que faían una empanada, pues entonces mandaba el recao que subieran unos cachos de empanada y a unos visuelos y ya estaba feita la fiesta. Lo que no había nestas brañas de Chanciana ya eran fogueras. En Palacio sí, aquí no. E contábanos esta muller que faían el baile nos portales de las cabanas con os pandeiros e con as canadas. Los bidones del cheite faían la música. Después, bueno, ya más adelante, claro, ya empezaron a venir los acordeonistas de los pueblos, pero al principio col pandeiro y a las canadas. Por cierto la que... pallecha, ya verdad, la pallecha. Di a entender antes La que... pallecha, A la pallecha, sí, explique. Ya un cazo, sí. Ya como una sartén. Más largo, sí. Sí, un cazo, es que el cazo realmente, a lo que nos llamamos cazo ya, fondo ya con el mango largo. Por cierto que yo estuve comentando cosas de Palacios, pero también los otros pueblos, ¿eh? Por ejemplo, una braña más importante de toda la zona era el Campo Cuevas, que se compartía con vecinos de Cuevas del Cid, que también celebraban, por supuesto, la fiesta. Claro, en todos los pueblos, por ejemplo en Caguaches, la Vega al Palo, pues también venían los asturianos, traían las vacas a la Vega al Palo y apagaban al pueblo un aquel porque las vacas comieran, venían de la zona de Monasterio, Dermo, Gedré, esos dos pueblos. Ya sabedes lo que faían los brañeiros de Caguaches? Cuando veían que había moitas, ya pensaban que iban a comer lo nueso, con los cabachos las echaban, las espantaban. Después de haber cobrado, claro. Después de que cobrara la xunta vecinal el dinero, pero en cuanto las veían tenían moita cousa de espantar. Estades por aquí, pues ya vamos a mandaros para el outro chat. E a la Vega al Palo, allí sí que se xuntaban a festexear toda a xente. Mira, eso non me acordei yo hasta agora mismo. Mira, no venían todos los brañeiros de la zona de Asturias e xuntábanse en lo que nos chamábamos la cabana la vaquera, que siempre existió allí, e allí comían e festexeaban todos xuntos. E cuando chegaba la hora, pues marchaban con as súas vacas. Iban gordas e abrochas como el diablo, porque hai moito monte, pero comer non comían todo o que querían, desde luego que non. Sí, la Vega al Palo ya un sitio moi guapo, ya un monte que non ya de nadie, ya de todos los vecinos del pueblo de Caguaches de Arriba que tengan algún familiar residiendo en el pueblo, si no pierden la parte que les toca. Ya lucharon por ella, hay unas coplas dedicadas a los de la Vega al Palo, donde los hombres del pueblo pues tuvieron que chutar porque el conde Chuna quería quitarles la Vega al Palo. Bueno, además había moita bruxa por allí tamén, ¿eh? Había noites onde se axuntaban, e de tal manera que algún historiador tiene contado que algunos paisanos de Caguaches iban por las mañanas a rebañar las migachas que deixaran las bruxas por la noite. Sí, Lo contaba un historiador como una leyenda. pero cuenta, escribimos sobre las bruxas de la... Tienen una fuente que se chamase la Fuente de las Bruxas e aí xuntábanse todas as noites a peinarse e a chavarse e a ponerse guapas. Ya non vos creades que podía ir cualquiera allí. La moza María, por querer ponerse a la altura de ellas, pues matáronla. Vaya bruxas. Sí, las mujeres estaban chavando nel río, na parte baxa, e chegou María, que era moi guapa, bien vestida, e le dixeron: onde vas, María? E dixo: voy a chavar la mea ropa, aquí non la meto, que está el agua e los trapachos que chaváis moito sucios, sí, puercas, las mías sayas y las mías camisas ya moi blancas, voy al pico la fuente, non vayas, que aquí non ya el teu sitio. E entonces ella non fixo caso ninguno, fue a la fuente, matáronla e al rato baixou el agua
de la fuente rosa, del color de la sangre de María, que nunca más volvió a aparecer. Qué bruxas. Pues sí. Bueno, chachos, yo creo que chega el momento de desembrañar, ok? Ai, Pienso, bueno, a no ser que la xente quiera contarnos de alguna cousina. Yo quería preguntar por una herramienta que está en periodo de extinción, que es la guadaña. Supongo que tendrían los brañeiros alguna por allí, algún prado. claro. ¿Y cómo se dice también el picar, afilar? Yo tengo oído aguzar y cabruñar, Cabruñar en la zona esta, cabruñar. pero el afilarla es aguzar. Afilar. Y llevábase un cachapu donde se metía la piedra para que estuviera húmeda con alguna hierbina y cada poco había que afilar, pero ya diferente de cabruñar. Afilar era afilar exactamente, cabruñar era sacar otra vez el corte con un xunque y un martiechu cabruñando. Yo me acuerdo que los veranos en Palacios, cuando hubiese calor, la música de fondo era siempre los paisanos viejos con unas gafas ahí y tal, cabruñando. Sentados no suelo. Sí, ya verdad. Sí. Ay, el cachapo, que ya algo guapo. El cachapo fallando de un cuerno de una vaca, de las que hubieran matado el invierno, porque claro, cuando se falla el San Martino non solo se mataban gochos, matábase generalmente una vaca de las viechas que había en casa. Y con uno de aquellos cuernos, bien taponado por un chao, cortado la punta y taponado, pues ahí metían la piedra de afilar, cuando estaban en el prado segando con la guadaña, metían la piedra y repasabanla cuando estaban segando con la piedra de afilar, repasaban la guadaña. Y los cachapos eran eso, de cuerno de vaca. Home, Trauma que eu xevei foi cando empezaron a chegar cachapos de metal e al colmo foi cando vi uno de plástico. ya, lo peor, lo mejor, según se mire, cuando llegaron las máquinas de segar. Ya acabóse la guadaña. Acabouse la Bueno, guadaña. ya los praos. Los praos de algunas brañas, aí non se pueden meter las máquinas, esos hai que seguir con a guadaña, porque están pindios. Ya, con la guadaña quedaba muy arreglada. Bueno, eso tendríamos outra tarde, para contaros la siega y a los segadores. Y a la braña también, que segaban hechos, ya con la guadaña esbeiraban al chao de las paredes, quedaban como el cristal, que ya era como tenían que quedar, que eso non nos fai la maquinaria. Claro, esbeirar, porque quedaban los praos guapos, afeitados, las presas al lado de las paredes. Ahora meten la máquina y claro, las oriechas quedan horrorosas. Quedan las hierbas grandes. Y lo otro pasa. Así me llega. A ver, más intervenciones. Bueno, pues entonces vaciamos para el pueblo. Desembrañamos, que ya va siendo hora. Ya estamos no outubro, parece que foi ayer cando empezamos a falar, que estábamos a 25 de abril, e está chegando la feriona. Dentro de nada, Pilar, ya siela, Ya xela. Ya siela. Entonces hay que recocher la cabana. Si hay mantas ya sabanacas y de eso, pues cuélganse para que los ratos no las coman. Las canadas, ya los cacharros pocos que hay por allí, y al chueu, lo más importante, ya pechar. Arrancar, cerrar. Hay que pechar la corte, que ya la cabana, hay que pechar el cocino, que ya donde se dormía, ya todo eso, con unas chaves así de grandes eran, y hay que cerrar bien la canciecha, el canciecho del corralín de la cabana. Eso solía subir el paisano a faelo, igual no se fiaba de nos. Yo acuérdome de mi tía, ya era la brañera, pero el día que había que pechar, subía mi tío. Ya pechaba todo, ponía en el cinturón atado con un cacho soga aquellas todas llaves, ya cuando vaciaba para casa parecía que había terminarse una tapa de lado. Daba como una tranquilidad, una cosa, estoy viéndolo llegar al corral con el cabacho lleno de cosas que tenían por allí, las llaves, posaba todo aquello en una bodega bien puesto para el año siguiente, y entonces festejábamos que había acabado el tiempo de la braña con una buena fisolada, con chocolate. Ya está, hasta aquí llegamos.
Bueno, atrevéis-vos los bardines a cantar algo? A ver, Lía, canta una de así de la braña. Bueno, si tengo que entamar yo, entamaré. Cuando voy pa la braña non chevo pena, porque chevo patacas pa faer la cena. Adiós amante, adiós adiós, adiós amante del corazón. Ahora paso todo para ti. Outra... Esa misma estrofa o parecida, tiene otra música. Voy a ver si acierto, porque creo que voy a equivocarme y en vez de cantar la otra música voy a cantar la misma que Lía. Cuando voy pa la braña, Cuando voy pa la braña non chevo pena, porque chevo comigo la mia morena, pabilú, pabilú, pabilú. Para que non se diga las de Chaciana, vamos a cantar la despedida. Vamos. Las brañeiras vanse, ya queda la braña oscuras, acabouse el alboroto y a cortexar a la chuna. ¿Prestou vos? Sí. ¿De verdad? Bueno. Dejadme un pechín pequeño. Dejadme un pechín muy pequeño. Aquí visteis cómo se adaptó la xente al medio ambiente que había de una manera muy prestosa, con solidaridad, con una forma de ver el mundo especial, ¿no? Eso hubo una crisis y ya terminóse. Ahora que tenemos otras crisis, pues igual había que recuperar en lo que sea posible algunas de estas cosas en cuantas que puedan volver a dar una salida económica a la zona de otra manera ya, no sé si llamarla turística o de otra forma de ver. Y también depender de aquellos valores de solidaridad y de reciprocidad. Eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros nos interesamos por estas cosas, no ya solamente por una curiosidad, sino para buscar en la historia aquellos mecanismos que puedan servirnos como ejemplo para otras situaciones parecidas. Por eso que decimos que en nuestra intención hay también una intención de moralidad para el futuro. Y a recordar a las nuestras brañeras, tanto bardinas como chacianiegas, porque los que estamos aquí presentes somos todos fichos, sobrinos, nietos de brañeras. Y a mí el tema de las brañas me apasiona. Me apasiona sobre todo desde la perspectiva histórica y de las mujeres. Todo lo que decían los obispos, pues la verdad es que en estas zonas de montaña tenían que hacer oídos sordos, porque era una economía y una demografía, unos comportamientos demográficos completamente diferentes a los castellanos. Nosotros, o sea, es la montaña de León, pues lo mismo que Galicia, lo mismo que Asturias, la emigración masculina era muy alta, las mujeres tenían que buscarse una forma de vida y fueron mujeres que salieron adelante por ellas mismas y sin necesidad de esa compañía masculina que parece que estaban obligadas a tener. Cierto, cierto. Bueno, pues ya está. Acabouse. Pues muchas gracias a todos vosotros. Gracias por escuchar.